O sea, los grandes negocios, hacer grandes negocios, no pagabas impuestos. Por eso el viejito loco ese que hace que todo, que los ricos paguen, pues es bien malandro, ¿verdad? Quiere agandallarse a los pobres ricos, que crean esa riqueza que se reparte de forma justa entre toda la nación. Qué malvado es ese viejito loco, ¿verdad? Su enemigo natural. Bueno, pero dejemos el comercial. Sigamos entonces. Sigamos. ¿Qué más dice? Entonces, los impuestos son una parte muy importante del razonamiento y de esta distribución de los ingresos. Y bueno, ya sabemos que el gobierno, de hecho, es tan importante que pues, de ahí viene el ingreso del gobierno. No hay no existe otra forma. Entonces, por eso la parte de la pagar impuestos son muy importantes. Ujú. Eh, y bueno, si se excluyen transferencias, asignación, el promedio, la percepción promedio del 1%, porque dentro de ese 10% también hay concentración, no es lo mismo hablar del 9% que del 1%. Entonces, el 1% de los hogares más ricos es 729 mayor veces que el promedio de un hogar pobre. Y bueno, ahí trae una anécdota del barón de Humboldt que decía que el salario del dueño de la mina y del jornalero era entre 700 y 1200 veces, que es más o menos igual a estas 729 veces. Y bueno, vean, otra vez se ajusta el coeficiente de Gini a las nuevas condiciones con ese pago de impuestos y se vuelve 0.73. Y entre personas de 25 y más años es del 0.78. El índice de Gini y el índice de Tell son indicadores de distribución sobre dispersión y concentración. Eh, en este caso, bueno, el índice de Gini, mientras se acerque más a uno, quiere decir que está más concentrado, y el índice de Tell, pues mientras sea más alto, pues es más concentrado. Entonces estamos aquí viendo dos momentos y vean el promedio, pues es un promedio razonable, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando empiezas a ajustar? Mientras más ajustas, el ingreso o el índice se vuelve cada vez más tendiente a uno. Entonces, bueno, ahí está. Son hechos, son hechos. Ujú. Oiga, profe, tengo una duda. Hablando de los impuestos, cuando una empresa extranjera llega a México, ¿solo el estado donde se pone le cobra impuestos o ellos No, pues tiene que pagan? pagar impuestos federales. Sí, pero, o sea, no le dan nada al estado aparte de pagar impuestos. ¿Cómo no le da nada al Estado? ¿Cómo que? O sea, cierta, pues, remuneración de estar ahí, aparte de impuestos. No te entiendo. Como cierta renta o algo por estar ahí, ¿no? Pues, a ver, es que eso es, pues ya es cosas más interesantes. ¿Quién dijo Alejandra? ¿Marí? Sí, profe. ¿Quién está preguntando? Es que ahí son estrategias de negocios. Es, por ejemplo, acá el que les gusta traer empresas maquiladoras. Se supone que hubo una época
en que cuando empezó la industrialización, que sí se hacían los parques industriales y se les daba a las industrias y luego, bueno, no pagues el agua, no pagues la luz, no pagues el predial como una ayuda. Y otra época lo que hacían los gobiernos eran parques industriales y lo que hacían era rentar esos parques. Pero bueno, estos gobiernos regalan el terreno, le hacen la infraestructura, le mandan la mano de obra barata, le regalan el terreno, la nave. Entonces, pues no, o sea, la verdad es que no, pues no los hacen sentir como visitantes distinguidos, lejos de como inversionistas. Y bueno, pues el negocio funciona, este, con las lógicas del negocio y pues ya, ¿no? A lo mejor, pues, si amenazo tantito con irme, pues me rebajan el impuesto predial, que lo pague el gobierno, ellos sí, que lo pague el gobierno, ¿no? El impuesto predial. Yo sé que aquí tienen que pagar, bueno, el impuesto predial, el impuesto sobre nóminas, pero pues si ustedes fueran más atentos, se darían cuenta que pasan muchas cosas. Hoy, por ejemplo, está en cuestionamiento. Es que bien raro, yo le decía a mi esposa, cuando estaba el Santillán, el anterior presidente municipal de León, no hombre, los diarios, Santillán, gran gobernante, Santillán, el magnífico, Santillán, nadie como tú, o sea, era una cosa. Ya es un cuestionado, ya hay algunos arreglos extraños, ya le encontraron que la policía está ahí, ¿cómo se llama? Infestada, incrustada por el CRI, o sea, al otro día, entonces así como, ¿qué onda, no? De hecho, hoy precisamente hay un cuestionamiento muy fuerte en el Cabildo porque el director de Desarrollo Agropecuario perdonó el predial a unos ganaderos sin facultades y perdonó el predial, o sea, son ganaderos, ni siquiera son empresarios grandes. Entonces, no, se supone que en sentido estricto lo que tiene que cobrar son el impuesto sobre nóminas, es el local, es uno de los más fuertes locales. El impuesto sobre nóminas, pero pues tienes una nómina que vale 3 pesos y el impuesto sobre nóminas es el 2%, ¿cuánto vas a recaudar? Y a tu planta le das el salario mínimo, ¿cuánto vas a recaudar? Entonces, bueno, ahí son este tipo de asuntos, pues sí, tienen que ver con estas cuestiones estructurales. Entonces, pues, ¿qué tendría que dar la inversión extranjera? Pues resultados en términos de producción, en términos de valor, pero pues parece que aquí no les gusta, ¿no? Aquí están en contra, a favor de la inversión extranjera y en contra de los guanajuatenses medios y pobres. Digo, hay cada quien, ¿no? O sea, todos son elementos. Estas preguntas son muy buenas, son muy interesantes, pero sobre todo es para que ustedes tengan elementos, para que ustedes hagan su propio criterio, no que agarren el mío. El mío ya está hecho, ya está viejo, y yo hasta, ya saben, de repente hasta le echo más de mi cosecha. Pero pues ustedes no, ustedes van a empezar su vida profesional y pues, siempre es mejor hacerlo con ciertos conocimientos que antes de no hacerlos, ¿no? Ahora, tenemos el problema de siempre. Los ricos no dicen cuánto ganan. Pues, por ejemplo, concentración, un promedio mensual de 510,000 pesos los más ricos. Y bueno, ahí dice algunas cosas. En Piketty, por ejemplo, vean esta cifra de Tomás Piketty, el 10% más rico en Estados Unidos concentró el 48% del ingreso. En México fue el 73%. No, este es un muy buen trabajo, está fabuloso. Me voy a ir un poco más para acá, porque ahí más o menos usa diferentes
diferentes medidas, diferentes índices y los ajustes. Por ejemplo, este está fabuloso. Es el coeficiente de Gini en México del 50 al 12. Entonces, la cifra oficial es que el desarrollo, con la conclusión de esto, es el desarrollo de México es el adecuado, porque estamos bajando el coeficiente de Gini, estamos bajando el coeficiente que mide la desigualdad. Si está bajando la desigualdad, quiere decir que la sociedad es cada vez más igual. Ahora, cuando se le meten los ajustes, es para espantarse, porque no está sucediendo lo que nos están diciendo. Al contrario, pensemos de aquí, que son los 80s, periodo neoliberal. Bueno, de los 90. Ya, ves, aquí ya empezaba en los 80s, comienza una tendencia a un importante crecimiento en la desigualdad. Y entonces esto tiene que llevarnos a pensar que, como dice por ahí, bueno, ¿qué pasó con la economía nacional? ¿Cómo se gestionó la economía nacional? El gobierno y las entidades privadas. Que no podemos decir que todo es culpa del gobierno. Bueno, sí es culpa del gobierno porque eran gobiernos no democráticos y había algunos acuerdos. Y bueno, vienen otro tipo de gobiernos más democráticos que tienen todavía más acuerdos. Y digo, yo sé que va a sonar a comercial, pero gobiernos democráticos que no tienen ningún acuerdo o que tienen otros acuerdos diferentes y que pues, buscan cambiar la situación. No sé si está bien o mal, pero bueno, ahí está, ahí está esta. Con esta curva no van a poder dormir como en 15 días. Nada más pensando en cómo se mueve esa curva y la tendencia no es a que mejore. Entonces, vean, la participación del ingreso del 10% de las familias se ha incrementado del 50% en las décadas del 50 al 60% en los años del siglo XXI. O sea, hay a quien le fue muy bien con el modelo de desarrollo y a otros les fue muy mal con este mismo modelo del desarrollo. Uh-huh. Y si se afirma tanto la desigualdad como la pobreza, se resolverán si el país logra tener un crecimiento económico alto y sostenido. Tiene una población de educación de calidad, ha impulsado, bueno, ahí está. El ingreso del ingreso corriente del 10% más rico, y bueno, sin ajuste, y ya con ajuste. Y está cayendo, pero bueno, esta fue la crisis. Uh-huh. Ingreso corriente total del 1% más rico, o sea, los super ricos mexicanos, y el 5% más rico. No es el 1% más rico y el 5% más rico. A esta suma esta, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Siguen siendo los ingresos. Ahí esta es la tabla a la que les... ¿Cómo ven esta tabla? A ver, jóvenes. ¿Quién fue el último? Hola, hola. ¿Están ahí o ya se fueron? Yo, profe, yo fui la última, creo. Se ofendieron. ¿Quién eres tú? Valeria Torres. Valeria, dame un número. 8. 8. Julieta. ¿Sí entró Julieta o no entró? No la he visto. Creo que no entró. ¿Otro? Hola, hola. 14. 14. Martín Omar Navarro. Se había entrado, profe. ¿Eh? Ah, está Julieta, ok. ¿Por qué no dices nada? No podía activar mi micrófono, lo siento. A ver, ¿cómo ves? Explícanos ese cuadrito. Está lindo, ¿no?
Bueno, no es un cuadro, es una gráfica. Más la voy a cortar y la voy a poner en mi recámara como un póster. ¿Me podría decir en qué página está? Es que la veo muy pequeña, no la alcanzo a ver, la verdad. Está en la página 65. Bueno, sesenta y cinco. Aquí está. Oiga, profe, ¿no fue como lo que nos estaba diciendo de que estaba en contraposición de lo que realmente había en ganancia? ¿Quién está hablando? Alejandra. Ujú. A ver, pues dinos. Pues que el capital ingresa en mayor proporción y bueno, los ingresos por trabajador son muy, muy por debajo son como la mitad de lo que ingresa en capital. Ajá. ¿Y? Pues que se ve una desigualdad enorme, que no es como algo muy equitativo. Ajá. ¿Y? ¿Qué nos puede decir de las tendencias de las curvas? Pareciera que se mantienen. ¿Mantienen? ¿Cómo se mantienen? A ver, Cristina. Sí, creo que lo que quiso decir mi compañera es que son constantes, que la línea de los subordinados se mantiene constante, pero también podemos ver que, o sea, su salario de los subordinados está por debajo del 40% de los ingresos de trabajo que ellos realizan, entonces no tienen buenos salarios. O sea, porque ni siquiera están debajo del 40%. Ajá. Como el 35% de lo que producen es lo equivalente a su salario, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Bien. ¿Algo más, jóvenes? Pues entre más gana el ingreso de capital, menos recibe el subordinado. Y es Por fin. que más me acordé. Se llama relación inversa. Si uno crece, el otro decrece. ¿Cómo ven? Es contradictorio, ¿no? A lo que mandatan de que si al capital le va mejor, al pueblo le va mejor, que si el desarrollo se refleja en las finanzas del, del capital, las personas y sus subordinados se van a ver igualmente beneficiados y en esto muestra que es totalmente lo contrario. Ahí está. Vamos a ponerle un punto a Edwin por su exposición. A ver, Cristina. Que es como lo que pasa en Guanajuato, ¿no? Mientras que el PIB se mantiene pues, en un nivel alto, que es una de las 8 economías, de parte de las 8 economías más grandes de México, que aportan más al PIB, los ciudadanos no llevan, o sea, no es proporcional a la vida que tienen los ciudadanos en cuestión de que la pobreza no se ha reducido, de hecho ha aumentado. Uh-huh. Sí, es proporcional a lo de la gráfica. Esta gráfica es muy interesante porque efectivamente, como dice Edwin, rompe con esos planteamientos que son eslogans. O sea, realmente eso no está probado. La teoría del goteo es falsa. Eso no existe. Es algo que te hacen creer. Vives en la caja. Lo voy a poner, ahora va a ser mi nueva muletilla. Sale de la caja. Vives en la caja. Entonces en la caja te dicen que eso es así y tú lo crees. Y te plantean teorías económicas, Piketty, Barro, Lucas, Samuelson,
Friedman, todos lo dicen, pero esta gráfica, la realidad destruye toda esa verborrea teórica que no sirve sino para vender libros malos, pero que no nos sirve para analizar la realidad. Esta es la realidad, ahí está. Y es un estudio de la CEPAL, no es un estudio de Morena, ni del PG, ni de así, no, esto es gente de Chile lo hicieron. O sea, no puede decir que está sesgado ideológicamente. Aquí jamás se ha oído, no se ha citado a Marx, a Robinson, a Faleto, a Cardoso, ni siquiera a Keynes. Con ellos mismos, y ahí está, salió la gráfica que nos está mostrando esta contraposición en términos del ingreso. Ahora, la otra es pensar que los ingresos pues son personas. Y por supuesto que hay una contraposición. Aquí es donde está la clase, que es lo que decía Marx. Y lo que no hay más ni siquiera Marx, permítanme. Ni siquiera lo decía Marx, lo decía Smith. Cada ingreso le corresponde una clase social concreta. Y entonces a los trabajadores los salarios, a los inversionistas los beneficios, a los terratenientes la renta. O sea, ni siquiera tiene uno que tener así un gran esquema sofisticado para llegar a conclusiones. Es una contraposición de clase. Pasado de moda quizás, pero bueno, ahí está, no se peleen conmigo. Peleense con la gráfica, peleense con los indicadores, es lo que nos está indicando. Aparte de efectivamente todo lo que ustedes dicen, que la distribución de esta riqueza, porque esto es riqueza, al final es riqueza, el valor está muy desigual la distribución. Ok, voy a pasar la lista rápido porque se acaba el tiempo. Barba, Brenda, Denise Kenia, ahí está. Antonio Franco, ahí está. José Luis, ¿ya se fue? Presente. Ahí está. Herrera, Julieta, Carlos, ¿sí entró Carlos? Presente. Ahí está. Marlene. Presente. Sí entró Marlene.